¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿qué esperar del nuevo gobierno de Panamá con otro notable invitado? Abdiel Rodríguez Reyes, catedrático universitario directamente desde Ciudad de Panamá. Abdiel Rodríguez Reyes, una cálida bienvenida al programa. Saludos cordiales, gracias por este espacio y por la invitación. Abdiel, tú estás presentando en días próximos tu libro El despertar de un pueblo. Mi pregunta es, con el resultado electoral de los días recientes, eligieron al presidente José Raúl Mulino. ¿Es su elección el despertar de un pueblo? Bueno, en efecto, mi libro se titula El despertar de un pueblo, y allí yo narro cómo un pueblo se levantó, cómo un pueblo logró una unidad para enfrentarse al extractivismo minero. Y esto ha coincidido con la elección de un nuevo presidente. Y justo esta semana, justo en estos momentos, el presidente electo acaba de plantear que es necesario abrir la mina. O sea, mi libro narra cómo un pueblo se unió y luchó para cerrar una mina, y lo logró, logrando un fallo de inconstitucionalidad de la mina que se permitía aquí en Panamá. Y entonces este nuevo presidente electo está planteando abrirla nuevamente justo en estos momentos. Ahora bien, no le queda eso muy fácil, porque tendría que hacerlo a través de un referéndum. Y también, para todos aquellos quienes nos escuchan, acaban de pasar las elecciones y el presidente electo ganó con un 34%, es decir, un porcentaje muy bajo. Téngase en cuenta que en Panamá es uno de los países con mayor participación electoral, yo diría que hasta del mundo. Casi tenemos por arriba nuestra media de participación electoral está por arriba del 75%, y no tenemos ninguna legislación que nos obligue. Es decir, que los panameños y panameñas nos gusta salir a votar. Sin embargo, tenemos un país muy fraccionado, a tal punto que tenemos a un presidente con ese porcentaje tan bajo de un 34%, y en Panamá no tenemos segunda vuelta. Por lo tanto, entonces, este gobierno, si bien tiene legalmente, es el presidente, tiene serios problemas de legitimidad por, bueno, ese pequeño porcentaje. Entonces, lo otro importante señalar es que también nosotros tenemos elecciones generales en Panamá, es decir, se elige el presidente, los diputados que conforman la asamblea, también los alcaldes y los representantes. Todo eso lo elegimos en un mismo día. Entonces, ese despertar del pueblo quizás no se reflejó en el presidente, pero sí en la elección de diputados. Por primera vez salió una cantidad importante de diputados y diputadas por la libre postulación. De hecho, son la bancada con el mayor número de diputados y diputadas. Y en principio, estos diputados y diputadas estarían en contra de la reapertura de la mina. Así que el nuevo presidente no la tiene tan fácil, que digamos, en estas nuevas circunstancias. Ahora bien, el presidente se ganó las elecciones porque él prometía algo muy concreto, prometía más dinero para las personas. Panamá ahorita mismo tiene muchísimos problemas económicos. Somos un país con mucho crecimiento económico, pero sin desarrollo. Entonces tenemos un 12% de pobreza, el crecimiento va en picada precisamente porque la mina ha afectado nuestro crecimiento. Así que más o menos ese sería un panorama inicial. Pero también de lo que tú planteas hay una gran contradicción, porque aquí estamos hablando de una mina canadiense, es decir, estamos hablando de una compañía extranjera que está dañando seriamente el medio ambiente con esa mina que tiene que ver con ese tipo de acciones, y de pronto, mientras que
toda la legalización, entre comillas, de la acción de la mina dejaba mucho que desear, que no había respetado, digamos, todas las instancias que debía, sino era un tema prácticamente negociado de presidente a la mina. De pronto, como tú dices, sale el pueblo, logra en las calles, logra poner tanta presión que finalmente se pone en marcha atrás y se cierra la mina. Hablamos, tú dices, de un pueblo que está sumamente golpeado, también hay consenso por el tema de la pobreza, de la corrupción, de la desigualdad, y sin embargo sale electo un señor que no representa a ese pueblo que está sufriendo desigualdad y está sufriendo pobreza, sino un señor que aparentemente gobierna para la oligarquía de siempre. Entonces, puede que él no la tenga tan fácil, pero ¿por qué votaron por él si en realidad no estaba representando a la mayoría? Bueno, como te planteaba, un 34% votó por él. Para un poco caracterizar al presidente electo, el presidente electo viene de la Cruzada Civilista, que es un movimiento político que se originó para frenar o a contrarrestar al gobierno militar de aquel entonces, Manuel Antonio Noriega. Viene de esa matriz política ideológica. Fue en el primer gobierno que se instauró después de la invasión, fue vicecanciller y canciller, luego va a tener Perdón, Abdiel, exitosa como perdón, abogado. Abdiel, explícale a una audiencia que nos está viendo fuera de Panamá, cuando tú hablas de una invasión, ¿qué es la invasión para que nos puedan seguir? Exacto, sí. Panamá sufrió la nefasta invasión por parte de Estados Unidos en diciembre de 1989, justo antes de las Navidades, en la cual murieron cientos de panameños. Y esto es uno de nuestros hechos históricos más importantes porque Estados Unidos nos invadió de forma vil y canalla, matando a cientos de civiles. Entonces, a partir de allí, Estados Unidos exterminó prácticamente lo que era el ejército que existía en Panamá, un ejército pequeño, y con la excusa de llevarse a Noriega, también se instauró una forma de gobierno, una democracia representativa. Entonces, es justamente allí donde surge la figura de José Raúl Mulino, porque él va a formar parte del primer gobierno que, dicho sea de paso, tomó posesión en la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Así que más o menos esa sería como la aparición de en aquel entonces el presidente, el joven José Raúl Mulino, que hoy tenemos de presidente. Y en aquel entonces él fue elegido vicecanciller y después canciller. Así que él va a formar parte de ese primer gobierno, por decirlo así, democrático, en el sentido de que ponía fin al gobierno militar que era Noriega y anterior a él a Torrijos. Entonces, de ahí el presidente electo va a tener una carrera como abogado exitosa y posteriormente va a ser ministro de Seguridad de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli fue presidente y actualmente Ricardo Martinelli está condenado por corrupción y está asilado en la embajada de Nicaragua. El expresidente Martinelli apoyó a José Raúl Mulino y esa es una de las razones por las cuales ganó José Raúl Mulino, por el apoyo frontal del expresidente Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli, a pesar de esas contradicciones de haber sido condenado por corrupción, tiene una amplísima aceptación en la población panameña. Entonces él apoyó al hoy electo presidente José Raúl Mulino, y esa es una de las razones por las cuales ganó este señor, que él se caracteriza por, como él mismo señala, por ser de centro derecha
es un gobierno proempresarial. De hecho, hoy mismo se conocerá quiénes son los ministros, pero ya los nombres que se ventilan, todos son empresarios, y incluso los mercados internacionales. Hoy, por ejemplo, Bloomberg señala que ve con buenos ojos los nombramientos que se están dando y que más o menos se va a caracterizar por ser un gobierno proempresarial y también un gobierno bastante autoritario, por las mismas acciones que ya conocemos de el presidente electo Mulino, que cuando fue ministro fue bastante autoritario y también hubo mucha represión a los movimientos sociales. Así que vamos a ver un quinquenio de mucha tensión con los movimientos sociales. Pero efectivamente es una contradicción que los panameños hayan votado por alguien así. Pero creo que pesó más que lo que él prometía. Y él prometía más dinero en el bolsillo de las personas y más seguridad. Y como que vendió mucho esa imagen, además de la popularidad del expresidente Martinelli. Abdiel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Abdiel Rodríguez Reyes directamente desde Ciudad de Panamá sobre Panamá tras las recientes elecciones presidenciales. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Abdiel Rodríguez Reyes directamente desde Ciudad de Panamá sobre Panamá tras las recientes elecciones presidenciales. Volvemos a el tema que desarrollábamos en el primer segmento, entonces, Abdiel, en donde llega un presidente pro empresas, un presidente que nada menos que la organización Bloomberg, al reaccionar ante lo que se anticipa que era el nombramiento de nuevos miembros de su gabinete, está contento o da sensaciones positivas. Acá hay una lectura que en nuestro continente hay dos clases de presidentes: los que gobiernan para el capital y los que gobiernan para el pueblo. ¿Para cuál estará gobernando tu nuevo presidente electo? Sin duda, el presidente electo va a gobernar para los grandes capitales, como él mismo ha señalado, es un presidente proempresarial. También habría que matizar algunas cosas. Yo creo que los panameños y panameñas están hartos de los partidos políticos tradicionales y quizás vieron en la figura de José Raúl Mulino una salida a esos partidos tradicionales, a pesar de que él forma parte de esa partidocracia, por decirlo así, teniendo en cuenta toda su experiencia política. Pero cuando digo que hay que matizar en el siguiente sentido. El presidente Molino tiene serias dificultades aquí internas también, porque él fue postulado por el partido RM. RM realizando metas, pero ese partido lo fundó el expresidente Ricardo Martinelli. En un gesto, yo diría que de egocentrismo, le puso el nombre del partido con las mismas iniciales de su nombre de pila. Entonces, José Raúl Molino ganó con ese partido. Sin embargo, con los nombramientos que se están ventilando, va a gobernar sin el partido. O sea que no está nombrando a los cuadros del partido. Así que es un gobierno bastante ecléctico, bastante heterodoxo. Él ha dicho que va a gobernar con los mejores y precisamente ese eclecticismo de su gabinete, o al menos los nombres que se han ventilado por ahora, evidencian que no necesariamente está respondiendo a su propio partido. Así que tendrá muchísimas dificultades. También tendrá dificultades en la asamblea porque no tiene la mayoría.
toda esta semana, porque se toma posesión el 1 de julio, va a ser de muchas negociaciones políticas para conformar la mayoría en la Asamblea y también para la composición de las comisiones dentro de la Asamblea. Y como él no tiene mayoría, se le va a hacer muy difícil. Así que toda esta semana es de mucha negociación porque hay dos comisiones que le interesan a todos, que es la de presupuesto, porque allí se negocia todo, y la otra comisión que es muy codiciada es la de credenciales, porque allí también se juegan los nombramientos y también también allí es donde se pueden juzgar algunos delitos de los tres órganos de gobierno en Panamá. Entonces, el presidente electo no la tiene fácil y esta semana hasta el 1 de julio va a ser de mucha negociación. Pero justo hoy es cuando se decide quién es este consejo de gabinete, pero por lo que se ha ventilado es bastante ecléctico. ¿Y por qué con tantos reclamos sociales de una desigualdad muy importante, pobreza, bajos salarios, problemas con el agua? ¿Por qué solamente hubo un partido de izquierda? ¿Por qué todos esos reclamos no estuvieron representados políticamente durante esta elección presidencial? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que la izquierda en Panamá no ha podido catalizar el voto. Eso es una realidad. En esta ocasión participó la profesora Maribel Gordón y Richard Morales por la libre postulación. Ellos representaban una fórmula de izquierda. Sin embargo, esta izquierda no logró catalizar el voto, solamente sacaron el 1%. Entonces, no se pudo catalizar nada. Realmente la izquierda necesita un nuevo discurso, nuevas formas de aproximarse a la población, a pesar de que por primera vez explícitamente creemos y consideramos que se enriqueció el debate político porque había, por decirlo así, mayor pluralismo político. Creo que las democracias necesitan pluralismo político y por ese lado fue positivo que participara la profesora Maribel Gordón y Richard Morales, que expresaban lo que podríamos llamar la izquierda panameña. Sin embargo, no se logró catalizar el voto. Creo que eso es una realidad que incluso los mismos, esta misma fórmula lo han planteado y que también requieren una reingeniería para ver cómo logran catalizar ese voto para las próximas elecciones. A pesar de que, aunque sea el 1% han sido de las últimas elecciones, ha sido el mejor resultado, porque anteriormente han participado algunos sindicalistas que forman parte de esa misma, diríamos que esa misma correlación de fuerzas políticas y han sacado peores resultados, es decir, menos del 1%. Así que si lo vemos así, este ha sido el mejor resultado de la izquierda panameña. Y a nivel de los medios hegemónicos en Panamá, medios hegemónicos que en toda América Latina están en propiedad de la derecha y están al servicio precisamente de los intereses de la derecha y no de la opinión pública. El pueblo panameño, doña María y don José en Panamá, estuvieron expuestos de la misma manera, con la misma frecuencia, en un terreno nivelado a los mensajes de esa izquierda que a todos los mensajes que eran en definitiva representantes de todo el status quo, o simplemente otra vez más la izquierda quedó completamente marginada en cuanto a la exposición de sus propuestas electorales. Bueno, sí, habría que decir que aquí en Panamá está más o menos regulado eso. Es decir, tienen que participar en los debates presidenciales. Los medios de comunicación invitaban en igualdad parcialmente en igualdad de condiciones a los voceros de todas las campañas. Sin embargo, era evidente que los medios hegemónicos y tradicionales eran más hostiles
hacia los voceros de la campaña de izquierda. O sea, eso era evidente. Pero por todo lo demás, en esa regulación, entre comillas, sí podemos considerar que hubo bastante espacio en el caso particular para la profesora Maribel Gordón, y también Richard Morales tuvo mucha participación en los medios de comunicación. Así que en ese sentido, no podríamos decir que estuvo totalmente marginada de los medios hegemónicos, pero yo creo que tiene más que ver por la gran capacidad que tienen estos dos compañeros, que también incluso, independientemente de las elecciones, participan frecuentemente en estos medios de comunicación. Pero no podríamos decir que fueron marginados, porque también son invitados en otros contextos, porque son además dos grandes profesionales de la economía y de la política económica. El Canal de Panamá, una fuente de ingresos segura, una fuente de ingresos importante para el país que está allí. Ustedes a partir del año 2000 son dueños del canal, y cuando uno ve, entonces está volando sobre Ciudad de Panamá y ve estos edificios que parecen para muchos la ciudad de Miami, un ejemplo de prosperidad, de riqueza. Uno podría asociarlo con el Canal de Panamá. Sin embargo, todos esos ingresos del Canal de Panamá no van a programas sociales, sino la denuncia es que van a financiar promesas y proyectos de evasión de impuestos o de subsidios a las grandes empresas o los grandes empresarios, y esos subsidios se pagan con los ingresos del Canal de Panamá, y el pueblo panameño sigue tan pobre como siempre. ¿Tú tienes esa lectura? Sí, por supuesto, el skyline de Panamá, vemos muchos edificios altísimos, edificios con mucho lujo. Sin embargo, la población panameña tiene muchísimas dificultades. El 12% es pobre. Esta pobreza aumenta en el área rural. Tenemos un alto porcentaje de trabajo informal. También tenemos muchísimo desempleo. También tenemos una crisis migratoria, pero para el caso del panameño tenemos muchas dificultades precisamente para garantizar nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Y es precisamente los programas de ayuda social los que son, diríamos que, golpeados por estas políticas neoliberales, que incluso un sociólogo, Olmedo Bellucci, ha planteado que los gobiernos, cuando hablan de austeridad, es austeridad para los pobres. Entonces, realmente el canal de Panamá nos da miles de millones de dólares. Sin embargo, eso no se ve reflejado en mejores atenciones sociales, una mejor seguridad social, una mejor educación, y entonces eso obviamente afecta al grueso de la población, mientras que los ricos siguen acumulando más dinero. Vivimos estas desigualdades exorbitantes en la cual, bueno, los millonarios cada vez son más ricos, los pobres siguen en esa condición, y cada vez vemos unas capas medias profesionales más golpeadas, precisamente por los altos costos de vida que también tenemos en Panamá, y un alto costo de la canasta de alimentos que hay en Panamá, que eso también ha provocado muchísimas protestas sociales en el país. Por último, volvemos a tu libro. Entonces, Abdiel, El despertar de un pueblo, lo estás presentando. Danos los detalles. ¿Cuándo, dónde y cómo se puede adquirir tu libro? Sí, el libro se va a presentar en varios lugares. Se va a presentar en la Universidad de Panamá. La próxima, la presentación más inmediata es en la Universidad, la USMA, el 22, en la Universidad de Santa María de la Antigua. Posteriormente se va a presentar en la Universidad de Panamá, y también en los centros regionales
del país. Son centros regionales universitarios porque creemos que es importante que los jóvenes piensen y piensen críticamente, porque mi libro lo que plantea es un pensamiento crítico, es decir, que las personas puedan pensar por sí mismos, puedan tomar decisiones y si tienen una sensibilidad ambiental, entonces que la expresen y que hagan sentir ese pensamiento y esa sensibilidad. Entonces, en nuestro libro se presenta en la capital y en varios centros regionales universitarios. Y en Panamá se puede conseguir en la librería cultural, que es nuestra librería emblemática del país, porque somos un país que además no tiene una oferta cultural amplia, sin embargo, sí tiene una oferta mercantil variada, pues, y eso también es parte precisamente de nuestros problemas como país. Abdiel Rodríguez Reyes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto.